La década de los 70 fue una época memorable para la selección peruana. Tenía un equipo competitivo, de los cuales resaltaban varias glorias recordadas, entre ellas el Cholo Sotil. Participó en dos mundiales, México 70 y Argentina 78. Ganó la Copa América de 1975, fue el 10 del Barcelona de España y protagonizó una película. Con el paso de los años su figura pública ha decaído. Constantes comportamientos extrafutbolísticos y un mal manejo en su economía lo han llevado a una vida regularmente estable, una paradoja para una estrella de fútbol. Los inicios de un muchacho provinciano. Nació el 18 de mayo de 1949 en la 10ª cuadra de la calle Paita, en Ica. Tenía 7 hermanos y su padre se dedicaba al transporte de carga. Desde pequeño demostraba sus habilidades con el balón. Tuvo sus primeras pichangas en la escuela Juan Parra Gastelú y en el Deportivo Paita. Tenía prohibido jugar. Su madre no quería que ensuciara y gastara su uniforme y el único par de zapatos que tenía, los de colegio. Nosotros somos de una familia muy humilde, ¿no? Y en verdad pues jugar pues con los zapatos de la escuela y la ropa, la única que tenía, ¿no? Y mis padres pues para evitar todos esos gastos que posteriormente podían servir pues, para la alimentación pues, de todos mis hermanos, porque somos 7. Me quitaba pues sus zapatos, me quitaba la ropa y me prohibía salir. Pero mis compañeros, mis amigos de infancia, de barrio, ellos hacían pues lo posible como para que yo estuviese en los partidos, ¿no? Y en verdad pues nosotros vivíamos en una casa que tenía un corral al fondo, ¿no? Y ellos me facilitaban pues la cosa de fútbol, ¿no? A inicios de la década del 60, toda la familia emigraba para Lima. Tenía 10 años y no dejó que la adversidad tocara su ilusión. Ya en tierras limeñas, en el Porvenir, en el Jirón Huánuco, en un barrio de un distrito picante como lo es La Victoria. Todas las calles fueron sus campos de entrenamiento. Así creció Sotil, teniendo que correr ni bien llegaba un patrullero. La Vicky fue el escenario de sus primeras patadas. A buscar un mejor futuro y recuerdo pues que llegamos a La Victoria, cerca al equipo de mis amores, que es Alianza. Estudió la secundaria en el Colegio Miguel Grau, en el turno noche. Trabajó como limpiador de zapatos y vendedor de palomitas de maíz, antes de trabajar como controlador de ingreso y salida de mercancía en el negocio de café del señor Patrocinio Eche, quien a su fortuna era el presidente del Deportivo Gailard, equipo que jugaba en la segunda amateur de La Victoria, y quien años después se convertiría en su suegro. El Cholo era un joven hábil y gambetero, cuyo talento, por supuesto, no pasaría desapercibido. Pronto sus performances lo harían acreedor de la fama de jugador hábil y definidor en su barrio. En 1965, ambos, Eche y Sotil, fueron a ver los partidos que se jugaban en la cancha del Divino Maestro. El técnico Rafael Cholo Castillo y el chino, José Carreón, le propusieron a Sotil presentarse al club íntimo. El Cholo Sotil se probó en un primer encuentro al lado de unos morenos quimbosos y alegres, Teófilo Cubillas, Julio Bailón y Eladio Reyes. Sotil versus estrellas mundiales. En el 69, el técnico brasileño Didi, tras la presión de la hinchada y la prensa, convoca al Cholo para que forme parte de la selección peruana. Didi lo dejaba jugar en el equipo B y a veces en el A. Por aquel año se jugó un amistoso contra Bulgaria, en donde deslumbró con su regate para que, posteriormente, lleguen 3 goles, logrando así el primer triunfo de la blanquirroja en un mundial. El Mundial de México 70 sería una buena opción para mostrar lo que sabía hacer dentro de un campo de juego. Anteriormente se disputaron partidos previos para ver el rendimiento del equipo. El rival sería la selección búlgara, que venía de cosechar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos México 1968. Tenía la virtud de tener una excelente defensa, pero en un amistoso previo ante esta selección europea, el Cholo se destapó. Perú le ganó 5-3 a ese combinado, con una sobresaliente actuación. El Cholo cuenta con una anécdota curiosa en aquellos tiempos, pues 2 días antes del partido contra Bulgaria,
El oficial en Huaraz ocurría uno de los terremotos más fuertes de nuestra historia, que dejó más de 70.000 muertos y un centenar de heridos. Perú realizó un mal primer tiempo, que terminó con un 2-0 en su contra, pero supo remontar en la etapa complementaria. Sotil fue postal en los diarios del día siguiente, que tenía al Cholo cargado en hombros. Acá el Mundial sería un gran paso para que clubes del exterior se interesen por él. El Cholo no hizo ningún gol en México 70, pero luchaba, corría y era un desequilibrante veloz. Perú ganaría, posteriormente a Marruecos por 3-0, perdería contra la Alemania Federal por 3-1, pero clasificaría a la siguiente ronda como segundo en su grupo. En los cuartos de final llegó la Brasil de Pelé, que terminó arruinando los deseos patrios, pues venció 4-2 a Perú, en un partido catalogado entre los 10 mejores encuentros de todos los mundiales. Argentina 78 sería un mundial de bajo nivel para el Cholo, pues llegó con lesiones que menguaron su nivel técnico y físico. Se notaba una clara diferencia de aquel jugador pícaro y veloz. Sin dudas, la carrera del Cholo empezaba a tener un bajón que poco a poco era más notorio. Sotil formó parte en 1971 del combinado entre los clubes Municipal y Alianza Lima, en donde se reencontró con su viejo amigo Cubillas. Ambos se rozarían los amistosos contra el Benfica, el Bayern de Múnich y la selección búlgara, llegando a ser bautizados como la dupla de oro. En el equipo de Bayern Múnich vino Franz Beckenbauer, Müller, todas esas estrellas que habían estado en el Mundial de México 70. En esa oportunidad le dimos un baile a los alemanes, que nunca se van a olvidar, declara el Cholo en distintas entrevistas cuando le preguntan sobre el tema. Posteriormente vino Benfica y no duró mucho tiempo de ese combinado, 2 partidos o 3 máximo, y ahí se desintegró. Copa América 1975. Nuestra selección de fútbol ha ganado en 2 oportunidades la Copa América. En 1939, con un formato distinto al actual, pues solo participaron 5 selecciones: Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Aquella vez compitieron todos contra todos y la figura peruana de aquel momento fue Lolo Fernández. Después de 36 años, misma cantidad que esperamos para volver a un mundial, Rusia 2018, el combinado peruano volvería a alzarse con el trofeo. Fue la primera vez que se jugó con fases de eliminación y con los 10 países de la Conmebol. El Cholo jugaba para el Barcelona en aquella época, y se comentaba que el club no lo dejaba asistir por diversos motivos. Rebelde, al estilo de Tupac Amaru, compró su pasaje y zarpó a Caracas, lugar donde Perú jugaría la final contra Colombia. El resultado fue soñado. El Cholo marcó el único tanto del encuentro y concedía al país su segunda Copa América. Juárez Teófilo hace el remate y la pelota quedó dando bote ahí casi dentro del área. Y no pensé 2 veces y gracias a Dios que había llevado yo unos toperoles altos porque el campo estaba malísimo y pude conectársela bien a cómo se llama el arquero Antonio Sape, a su lado izquierdo que tenía el brazo pues. Inmediatamente después tendría que volver a España, ya que había salido sin pedir permiso. Él esperaba un castigo, pero los dirigentes del club catalán lo felicitaron y además le ofrecieron 2 días más de descanso por haber salido campeón. Talento escondido y un largometraje. Cholo fue la película que protagonizó en 1972. El director fue Bernardo Batievsky, quien también fue empresario y uno de los fundadores de Frecuencia Latina. Batievsky cuenta detalles no tan comentados sobre la trayectoria del ex delantero peruano, sus inicios y un talento oculto, la pintura. Se muestra que en su adolescencia, cuando emigró a la capital, ayudaba a su hermano mayor Héctor Sotil en su taller artesanal. El Cholo pintaba y vendía cuadros, aunque este oficio no fuese de su agrado y lo considerase aburrido. A pesar de ello, cual paradoja, ganó un concurso que lo llevó hasta Europa, lugar donde aprendió más sobre este arte. En la cinta se revela que tenía pensado estudiar Derecho, pero no pudo ingresar a ninguna universidad. No era un don sobresaliente de un joven Hugo Sotil, que varios consideraban tímido e incapaz para dicha profesión. Al Cholo no le gustaba pintar, simplemente consideraba que era un trabajo obligado para ganarse los frijoles. No sobresalió como pintor, pero es notorio que el Cholo conocía a profundidad esta materia. Pintaba desde su etapa escolar, y mientras crecía, se veía la evolución en sus retratos.
Admiraba la figura de Túpac Amaru, se sentía identificado con la rebeldía del caudillo indígena. Lo dibujaba y destacaba la revolución que hizo a favor de su pueblo. La película de la que se recuerda la frase "seré cholo, pero me llamo Hugo", refleja temas como el racismo y la discriminación. El cholo, un personaje de origen humilde y a pesar de las adversidades, simboliza los sueños cumplidos que lo convierte en un símbolo popular. Su etapa azulgrana. En 1973 es fichado del Barcelona, uno de los grandes momentos de su carrera futbolística. Días antes, el club fue a ver a un peruano, a Teófilo Cubillas, pero entre risas el cholo asegura que había jugado mejor. Que por la noche, unos gringos fueron a su casa para que al día siguiente se hospede en tierras españolas. En dicho equipo conocería a uno de los mejores jugadores del mundo, Johan Cruyff, quien se volvería su gran amigo. Ambos llegaron al club azulgrana en 1973 y además eran los primeros extranjeros en jugar por aquella temporada. A pesar de que eran dos personas cuyas ciudades y culturas eran totalmente distintas, lograron construir un gran lazo amical. En honor a ello, el jugador peruano bautizó a uno de sus hijos con el nombre de Johan, y además el astro holandés se convirtió en el padrino. Un momento que siempre recuerda es el día en el que el Barcelona goleó por 5-0 al Real Madrid, en el mítico partido del 17 de febrero de 1974, en el Santiago Bernabéu. El Cholo fue el autor del quinto gol de aquella inolvidable jornada. Sin embargo, el holandés no lo dejó festejar como se debía por estar en suelo merengue. Tras la muerte de Cruyff en el 2016 a causa de un cáncer pulmonar, el Cholo no ha dudado en mostrar su gran tristeza por la partida de su gran amigo. Los analistas deportivos y críticos de la época creen que el Cholo perdió su calidad futbolística por la bebida y sus noches desenfrenadas. Él lo desmiente. No fue esa la razón por la que perdió su juego, sino porque un año tuvo problemas de nacionalidad y ese fue el golpe en su calidad futbolera. Esto abrió puertas a que el club contrate al holandés Neeskens, siendo quizás esta la principal razón por la que dejó el legado del 10, que actualmente Lionel Messi la viste en sus partidos. No todo fue malo para Sotil, ya que en el 2014 el torneo español le dedicó un emotivo video por su debut en el Barça. Ama tanto al club culé que desea ser enterrado con 3 camisetas, la del Barcelona, la de Alianza Lima y la de su querida selección peruana. Su etapa en el club íntimo. A finales de los años 80, el Cholo retornó al Perú. No tenía continuidad en el Barcelona, pues había decaído en su rendimiento por razones que solo él sabe. El equipo de Alianza Lima lo llamó para que integre su plantilla y comparta camerino con viejos conocidos como Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velázquez, Jaime Duarte, entre otros. Fue un equipo de ensueño que ganó los títulos nacionales de 1977 y 1978. Muy feliz de estar nuevamente pues, en el club de mis amores como es Alianza Lima. Tuve la suerte de jugar 2 temporadas, 7-7 y 7-8, y esos 2 años salimos campeones. Deseo pues que nuevamente podamos conseguir esos títulos que todo aliancista desea. Fueron necesarias 2 temporadas para que los hinchas blanquiazules lo idolatren y lo recuerden como los grandes. Disputó la Copa Libertadores de 1978, llegando a instancias de semifinal, pero no pudo conseguir porque el Deportivo Cali de Colombia disputó la final contra Boca Juniors. A pesar de ello, aquel equipo es recordado como una de las mejores plantillas que se han visto en nuestro torneo local. Tenían figuras sobresalientes y consiguieron un bicampeonato nacional. En 1979, el Cholo no renovó con los íntimos y emigró a Colombia, país donde bajó drásticamente su nivel. Ya no era el de antes. El rendimiento físico y mental había menguado de manera considerable. Retornó 2 años después a nuestro país para jugar nuevamente por Deportivo Municipal. A pesar de ello, el Cholo ya estaba próximo al retiro. Un rey de copas, pero fuera del campo. Mucho se habló en la prensa de los 70 de que el Cholo bajó su rendimiento físico y mental gracias al bendito licor. A pesar de que lo niegue en varias entrevistas que ha ofrecido a medios nacionales e internacionales,
El Cholo ha sido captado en varias oportunidades en su etapa adulta, bebiendo acompañado de su infaltable bolero, que lo apasiona y que lo inspira. Actualidad. Sotil, de 71 años, tiene una dolencia en el tobillo izquierdo, que le dificulta caminar normalmente y carece de pensión, pese a ser una de las mayores figuras que ha tenido el fútbol peruano. Sus hijos lo cuidan y gana algo de dinero dejándose ver en campos humildes. Hasta antes de la pandemia, era el que se encargaba de dar el play de honor en algunos partidos de Liga en Lima, el que fuera por 4 temporadas jugador blaugrana. En nuestros días, el Cholo no vive una vida plena, ni en absoluta grandeza. No tiene un carro del año, ni relojes para menospreciar. El Cholo menciona en varias de sus entrevistas que vive de la ayuda de amigos y familiares, pues no tiene un trabajo estable. El mes pasado, el Club Blanquiazul le otorgó una donación de víveres y productos comestibles para una mayor comodidad en estos días de pandemia. Una pequeña ofrenda a un futbolista que supo darle alegrías al pueblo peruano. Di todo y seguiré dando todo mientras esté vivo. Cholito, pantalón blanco, botón